estaba en Éfeso, Efesios capítulo 2. Y preste mucha atención en esta noche porque vamos a ver algunos aspectos, algunos fundamentos de algunas cosas que a lo mejor en otro tiempo hemos visto, pero también he visto, hermano, que todavía hay conceptos que no han quedado claros. ¿Y por qué digo que hay conceptos que no han quedado claros? Porque cuando nosotros, hermanos, tenemos un concepto claro de la palabra de Dios, al tenerlo claro, podemos ejecutarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al yo saber que la palabra de Dios dice así y es así, lo único que me queda es cumplir y obedecer lo que es la palabra que fue sembrada en mi corazón. Si somos verdaderamente discípulos de Cristo. Vamos, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, gloria a Dios, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hasta aquí viene la palabra de Dios. Podemos tomar asiento, gloria a Dios. Y nosotros, en estos versículos que hemos compartido, y no es la primera vez que los compartimos, siempre de una u otra manera compartimos estos versículos, porque vamos a decir que son el ABC del cristiano, son una de las piedras, gloria a Dios, que hacen que el fundamento de la vida del cristiano sea sólida. El cristiano tiene que tener una vida sólida, fundamentada en la palabra de Dios. El cristiano no puede tener una vida fundamentada, gloria a Dios, en las costumbres o en las tradiciones de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Estoy viendo, hermano, que el cristiano hoy, sinceramente, es un barco, es un velero sin timón. Está a la deriva. Lo lleva el viento para donde quiera, no tiene dirección. ¿Por qué? Hace unos días me viene llamando la atención, ya había dicho, no me acuerdo qué recuerdo que vi el culto anterior, que íbamos a tocar algunos aspectos, ¿no? Y a esta serie de enseñanzas que vamos a dar, no sé cuántas van a ser, serán 10, serán 12, serán 15, no sé lo que Dios vaya dando. Le vamos a poner como título, vamos a predicar bajo el título Evidencias de la Salvación. ¿Qué son las evidencias de la salvación? Son aquellas cosas que están en nosotros, que evidencian afuera que verdaderamente somos salvos. Habíamos terminado unas enseñanzas el día martes, me parece que fue, en donde estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu. Y vimos cada uno de los componentes que hacen a lo que es el fruto del Espíritu. Y habíamos dicho, hermano, que el fruto del Espíritu son aquellas evidencias que demuestran que verdaderamente estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, tiene que haber frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos son las evidencias externas, lo que se ve, lo que hace que la gente entienda que no somos iguales a aquellos que no conocen a Cristo. Ahora, hoy no hay diferencia en la iglesia. Se vengo escuchando muchos cristianos. El otro día, no me acuerdo cuando fue el día de la tormenta, el domingo me parece que fue, yo salí, mientras estábamos orando antes de comenzar el culto, salí a ver cómo estaba el tiempo, pero yo no salí a reprender, ni a soplar la tormenta, ni a declarar, ni a decretarle que se vaya. Salí a mirar cómo estaba el tiempo. Dije, si se larga, y bueno, veremos cómo hacemos, ¿no? Pero por los hermanos, por la distancia, por los chicos, pues estaba pronosticando una tormenta bastante fuerte. Y pasaban hermanos, pasó la hermana también, pero después pasaron otros hermanos
Declaramos que en el nombre de Jesús la tormenta no va. ¿Vino la tormenta o no vino? No vino domingo, pero vino anoche, ¿o no? Con nosotros decretar o declarar, ¿vamos a frenar la tormenta? Va a venir igual, porque Dios lo ha dispuesto así. Y no solamente eso, un montón de otras situaciones que vemos que el cristiano lo hace como, con una naturalidad, como si fuese verdaderamente una expresión bíblica, como si fuese un mandamiento de Dios. Y no es así. Venimos viendo muchas cosas y venimos estudiando muchos aspectos que hacen a que el pueblo de Dios, hermano, esté caminando totalmente oblicuo. ¿Qué quiere decir oblicuo? Torcido. Está caminando torcido. Y la palabra de Dios quiere que caminemos derechito. ¿Pero por dónde? ¿Por al lado? No, por encima de la palabra. Porque es lo único que a nosotros nos va a llevar a un buen término. Y en estos versículos que nosotros estuvimos compartiendo recién, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, nosotros vemos ese camino, pero no es un camino oblicuo, torcido, no es un camino adjunto, no es un camino que va paralelo a otro, no, es un solo camino. Y nos está hablando, gloria a Dios, de un camino, hermano, de una ruta, de una guía que nos lleva a alcanzar la salvación. De eso vamos a hablar, hermano, de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Y cómo viene esa salvación a nosotros? No es, hermano, la salvación por nosotros hacer algo, no es por cumplir con una tradición, no es por cumplir con ciertas formas o ciertas costumbres del hombre, sino que la salvación viene, gloria a Dios, de parte de Dios. Y es un regalo, dice la Biblia, es un don de Dios. Es algo que viene, hermano, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Porque si nosotros hubiésemos tenido que hacer algo para recibir la salvación, tampoco nunca lo hubiéramos alcanzado. ¿Por qué? Porque no nos hubiesen alcanzado todos nuestros esfuerzos, todas nuestras obras, ni todo el dinero de este mundo para poder comprar, gloria a Dios, el favor de Dios. Hoy hay muchas personas que intentan comprar el favor de Dios. Usted haga así, haga esto, y usted va a ver que Dios te va. Y todos los meses y todos los años yo veo que en distintas iglesias van sacando fórmulas nuevas, y unos hacen así, y otros hacen de esta manera, y porque hacemos así, Dios va a hacer. Porque hacemos así, Dios me va a dar. Yo siempre le digo a estas personas cuando se enojan, ¿no?, cuando los confrontamos con la palabra, que me demuestren en la Biblia en dónde están esas fórmulas raras. En dónde están esas fórmulas, esas costumbres, esos manejos o esas tradiciones humanas que hacen lo de Dios, que Dios tenga que verse obligado a hacer lo que a nosotros nos parece. No existe. Eso es algo que no tiene fundamento bíblico. Por favor, Ramoncito, si no traemos la soga ya, por favor, y maniatado. Los chicos grandes tienen que mantenerse con conducta. Los chiquitos son chiquitos, los grandes son mañosos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy me decía la hermana, me preguntaba una hermana, y cuando los chicos se acuestan en el piso, no lo podemos dejar, los chiquitos sí, pero los grandes se van al piso y al rincón, ¿para qué? Para que no lo vean y poder seguir haciendo sus cositas raras. Damos gracias que acá el ojo de Dios todo lo ve. No es mi ojo, es el ojo de Dios. Dios nos dice y nosotros corregimos, para que podamos tener una reunión amena. Si no, hermanos, nos empezamos a desviar y después terminamos predicando cualquier cosa, nadie entiende nada. Ese es uno de los fundamentos, porque muchas veces termina el culto y me hacen 800 preguntas que ya las respondimos todas en la reunión. ¿Y por qué no prestaron atención a la reunión? Porque están distraídos. ¿Por qué? Porque los chicos están inquietos por esto, por aquello, por acá, por allá. Entonces vamos a tratar de nosotros cortar todas esas situaciones para que podamos entender bien lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Ahora, entonces, ahí vemos este camino a través de la palabra, nosotros vemos este camino, esta ruta por la cual debemos transitar. No es que nosotros vemos un camino, pero voy por el otro. ¿O no? Usted viene con una camioneta, o a veces cuando venimos de la avenida, ¿no?, o de algún lado, que venimos acá en el barrio cuando llueve, y decimos, yo tengo que ir hasta el fondo, pero por acá hay barro. Me voy por allá, doy la vuelta, llego al mismo lugar y no me embargo. Hay muchos que dicen, yo sé que tengo que llegar a Cristo, pero no, por acá es medio difícil. Me voy por allá que es más fácil, no tengo que pagar ningún precio, no tengo que hacer nada, igual voy a llegar a Cristo. Igual va a llegar delante de Dios. Porque hay un día en que todos vamos a comparecer delante de Dios. Pero solamente por un camino se entra. Los que van por el otro camino, ¿qué va a pasar? Dirán, Señor, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, en tu nombre caminé para llegar a este lugar. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y por qué le dijo el Señor
nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque nunca fueron suyos. Nunca fueron suyos. Hoy yo conozco un montón de cristianos, ¿no? En la iglesia son gloria a Dios. En la calle uno es borracho, el otro es estafador, el otro es esto, el otro es lo otro, pero ellos hablan de Cristo. Cuando lleguen allá, ¿qué les va a decir el Señor? Pero en tu nombre congregué, oraba, yo le predicaba a la gente. ¿Y Cristo qué les va a decir? No te conozco. Porque hiciste todo eso con un fundamento humano, son formas y tradiciones humanas. Que yo no dije que había que hacer de esa manera, yo dije de qué manera había que hacerlo. Caminaste de una manera equivocada, fuiste no por el camino verdadero, sino que buscaste otro camino, que fue el que mejor te pareció, pero no era el correcto. ¿Cuántos dicen correcto? Entonces, acá nosotros vemos un solo camino. La palabra habla de que hay un solo camino que nos lleva a la verdad. Y ese mismo camino es la verdad, y ese mismo camino es la vida, y esa verdad, ese camino y esa vida es Jesucristo. No hay otro camino. Y si nosotros queremos caminar por ese camino, tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, si nosotros queremos caminar por ese camino, escuche bien, haciendo lo que a nosotros, inventando o ideando cosas para sentirnos bien, queriendo llegar a la meta y aún querer engañar a Dios, estamos equivocados. Vamos a tener problemas. A lo mejor acá no tenga problemas, pero cuando llega allá sí va a tener problemas. ¿Cuántos dicen acá? Allá se le puedo asegurar, hermano, que va a tener problemas. ¿Y dónde está la solución? La solución está en el caminar, corregir nuestro caminar. Porque cuando detectamos esos problemas a esta altura de nuestro camino los podemos corregir. Mas cuando lleguemos allá ya va a ser demasiado tarde. No va a haber tiempo para corregir absolutamente nada. Lo que ya esté hecho, en la forma en la que esté hecho, así se va a quedar. ¿Cuántos me entienden esa gloria? Ahora, nosotros debemos transitar por este camino para ser salvos. ¿Para ser salvos de qué? ¿De qué nos ha salvado el Señor? ¿De pagar las cuentas? ¿De pagar al almacenero que le pedimos fiado? ¿De qué nos hace salvos el Señor? De la condenación y de pasar toda la eternidad sin Cristo. Eso es simplemente, el plan de salvación es ese, librarnos de la condenación del infierno y de pasar toda la eternidad sin Cristo. No nos hace salvo, como dicen en las iglesias hoy, te hace salvo de la miseria, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Decide renunciar a la miseria, ya no hay más miseria en tu casa, vas a ser rico, vas a tener coche, vas a ser poderoso, porque Cristo vino para darte la salvación en todas las áreas de tu vida. ¿Y cuáles son las áreas de nuestra vida? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Dios se ocupa de lo de adentro, hermano. ¿Y lo de afuera qué pasa? También se ocupa Dios, pero lo generamos nosotros. No, lo de afuera es solamente, gloria a Dios, viene por añadidura, tras nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy vamos a hablar también de qué es buscar el reino de Dios, qué es la justicia de Dios, cómo la justicia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, la salvación es por gracia. La salvación, hermano, es un favor de Dios. O sea, nadie hizo absolutamente nada para alcanzar la salvación. La salvación no viene a nosotros porque nosotros dijimos, ay, que dé gracias a Dios que yo me acerqué a la iglesia porque si no tendría una ovejita menos. ¿O no? Yo conozco gente, hoy justamente, me encontré con un personaje cristiano, entre comillas, en que más vale que Dios haga esto porque si no a mí no me ve más la iglesia. Dije, bueno, a lo mejor Dios ya no te ve más en la iglesia, pero tenés cuidado porque te puedes ver toda la eternidad en el infierno. ¿Cuántos dicen gloria? Como amenazándolo a Dios. Mirá que vos tenés que hacer esto porque si no, conmigo no contés para nada. Es como que si Dios tiene miedo, Dios debe estar temblando, ¿no? Este hermano, con lo que le dijo este hermano, no, yo pienso que Dios debe estar metido bajo la cama ahora, temblando, con miedo. Ay, no sea cosa que este hijo mío se vaya, porque yo no hago lo que él quiere. ¿Será que Dios hace eso? No, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que le hacemos un favor a Dios. Y muchas veces los escucho, no directamente con esas palabras, pero con algún tipo de apreciaciones, a muchos de ustedes
escucho insinuar, como que Dios, gracias que vengo a la iglesia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios no pierde nada, hermanos. Si nosotros venimos a la iglesia, Dios no pierde nada. Si no somos salvos, Dios se goza. Si nos vamos al infierno, es todo nuestro. Dios no pierde. A veces pensamos que porque nosotros nos retomamos con Dios, que Dios va a andar llorando por los rincones. Hay millones y millones de ángeles, hermanos, con cualidades, con un poder y con unos atributos que nosotros no tenemos ni la más pálida idea. Nosotros no le llegamos pero ni a la comisura de las uñas. Y sin embargo queremos nosotros que Dios tenga cuidado porque nos vamos a bajar. Como que si nosotros hubiésemos hecho algo, hermano, es como que le estamos reclamando a Dios, ¿no? Yo tuve un problema anoche con los rayos, todo el barrio tuvo problemas con las luces, que reventaron las líneas, que esto, a mí me reventó el internet. Me levanto hoy sin internet, al mediodía llamo por teléfono, ¿qué pasa acá? Y reclamé. Me dice, sí, pero no, yo tengo un modem en comodato, en el cual todavía está vigente una garantía. Y dice esa garantía que ustedes tienen que venir en el menor tiempo posible y me lo tienen que cambiar por uno nuevo porque yo estoy pagando un servicio. Me dijeron entre 3 y 4 días, vamos a ir y le vamos a cambiar el aparato. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Tengo ese derecho o no tengo ese derecho? ¿Por qué? Es un derecho adquirido porque yo estoy pagando un servicio. ¿Qué servicio le estamos pagando nosotros a Dios? ¿Dios nos brinda un servicio a nosotros? Lo que a nosotros Dios nos brinda no es un servicio. ¿Qué es lo que Dios nos da a nosotros? Dios nos da su favor. ¿Lo merecemos? ¿Hicimos algo para que Dios haga lo que hace en nuestra vida? ¿Hicimos algo como para decirle, mirá que yo estoy haciendo esto y vos tenés que cumplir? ¿Será que hacemos algo bueno nosotros delante de Dios? A veces sí, pero de 20 hacemos una. Acertamos en una, le erramos en 100, ¿o no? Y ahora, ¿será que nosotros viviendo de esa manera le podemos decir a Dios, mirá que tengo la boleta, le vengo a reclamar? ¿Qué le podemos reclamar a Dios? Sin embargo, hoy en las iglesias reclamamos la sanidad, reclamamos las riquezas. ¿No escucharon ustedes que lo reclaman a Dios? Y le ordenan. En la cuenta de 3, que descienda. Y le cuentan a eso, hasta 5 le cuentan a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Será que nosotros le podemos reclamar algo a Dios? ¿Qué le vamos a reclamar, hermano, si todo lo que tenemos es un regalo que viene por gracia? Y la gracia es un favor inmerecido. La palabra gracia se tradujo de un vocablo griego, charis, con J, J-A-R-I-S, charis. La palabra charis significa favor inmerecido. O sea, ¿qué es la gracia? La gracia es un acto bondadoso del corazón de Dios hacia los hombres. ¿Se merecían ese favor? No se lo merecían. ¿Y por qué Dios extendió su gracia? Por misericordia y solamente a través del sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Solamente a través de la muerte de Jesucristo nosotros podemos alcanzar salvación, redención y vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria? No es porque nosotros hayamos hecho algo. No. Nosotros no podemos hacer nada, hermano, para alcanzar el favor de Dios. Y si así hacemos algo bueno alguna vez, por eso tampoco no tenemos ningún derecho de reclamarle nada a Dios. Porque hay personas que dicen, bueno, mirá, yo toda la semana estuve orando 3 horas, estuve haciendo esto, ayuné, congregué todos los días, así que ahora, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? No me contesto, pero yo sé que casi todos. Hacen algo para que Dios les dé algo. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando descendió sobre Babel, ¿qué es lo que miró? Pero antes de ver el corazón. Porque acá dicen en la iglesia, no, Dios mira el corazón nomás. O sea, Dios es ciego de un ojo. Dios es ciego de un ojo. El ojo que ve afuera, no, ese no le sirve. Usa nada más que el ojo que ve el corazón. ¿Es ciego Dios? Cuando Dios miró lo que estaba haciendo aquella humanidad pervertida, ¿qué fue lo que vio Dios? ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Qué es lo que vio? Cuando miró lo que estaban haciendo, vio las obras. Y después de ver las obras, ¿qué hizo Dios?
dice la Biblia. Miró el corazón. Y cuando vio, primero vio las obras, después vio el corazón, y cuando vio en su corazón, dice, que ellos no iban a desistir de lo que habían planeado hacer, le dijo Dios a su hijo: descendamos, confundamos sus lenguas, porque esto no van a desistir de aquello que han planeado, que es rebelarse en contra de Dios. Entonces Dios primero miró lo de afuera. Ahora, ¿qué es lo que primero Dios mira en el cristiano? El corazón, dicen ahora. ¿Y lo de afuera no lo ve? Ahora, Dios necesita mirar el corazón viendo las obras. Por los frutos se conoce el árbol. Si Dios mira y ve un manzano, dice, a ver, Dios, mira lo que dice, Dios dice, voy a mirar el corazón del manzano a ver para si no es un naranjo y me está engañando, y el manzano. ¿Dice eso Dios? ¿El manzano qué da? ¿La naranja qué da? ¿La pera qué da? ¿Papa? ¿Por qué? Porque todo fue hecho conforme a su naturaleza. ¿Cuánto dicen? Conforme a su naturaleza. O sea que lo que nosotros manifestamos depende de la naturaleza de lo que hay adentro. Usted ve que sale Clifford ahora, el rey del barrio, y dice miau. ¿Dice miau? ¿Qué dice? ¿Y por qué dice wow? Algunos cristianos que usted los ve ahí, que parecen perros pero dicen miau, ¿usted le cree? No pueden decir miau. Es su naturaleza, ¿o no? ¿Es así o no es así? Esto es una cuestión de naturaleza, hermano. Otra vez me decía un pastor, no, pero vos estás diciendo que, y allá hay gente de ese también, ¿allá te acordás? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que son animales? No, pero actúan como animales. Es lo que se ve por fuera. O sea, yo cuando quiero conocer a alguien, lo miro nada más. Usted mira a una persona, viene un vecino nuevo a su barrio, y el primer momento es todo bueno, ¿no? Déjelo 15 días. Obsérvelo con calidad. 15, 20 días, un mes, ahí se va a dar cuenta quién es. Porque en algún momento está por mostrar quién es, ¿o no? A mí me dice una vez un hermano, viene y me dice, pero vos no sos quien yo pensé. No, yo nunca te dije que era lo que no soy. Te veo que yo siempre corrijo, no permito nada por la palabra, como corresponde, y tiene que ser una iglesia ordenada, como dice la Biblia. Un día uno me dijo, no, porque nunca te demostré nada que no soy, porque siempre fui muy recto y rígido por la palabra. Nunca te permití que te vayas más allá, cuando quisiste hacerlo te frené. Porque vos no dejás que la gente haga nada. No, esto no es un club de barrio, esto es la casa de Dios. ¿Cuánto dice? Y se fue enojado. Ya se van a enterar quién somos. No, si todo el mundo sabe quién soy yo. Ya me conocen. Ahora, el problema está que cuando nosotros queremos mostrar algo que no somos, a la corta o a la larga, se va a ver. Una vuelta me dice un hermano, vos no sos pastor, vos no sos siervo de Dios, vos no sos amigo. ¿Qué mala que me dijo Darío? Vos no sos compañero, vos sos ese. Y recién ahora te diste cuenta si siempre fui igual. Porque lo corregiste los ojos. Ese sos vos. Yo pensé que eras mi amigo, soy tu amigo. Pero también tengo una responsabilidad del ministerio, pues. El agua y el aceite no se mezclan. La amistad llega hasta un punto. Y hay otro punto que ya no hay amistad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el andar que tenemos que tener nosotros, un andar recto delante de Dios, hermano. Nosotros tenemos una sola forma de caminar en obediencia, en rectitud y en transparencia, conforme a lo que nos pide la palabra de Dios. Porque yo después le quiero reclamar cosas a Dios que no me corresponden y que Dios no me va a dar. Porque conforme sean mis frutos van a ser las bendiciones que van a venir sobre mi vida. Y si estoy recibiendo cosas sin manifestar fruto, se sigue manifestando la gracia de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el cristianismo, el verdadero cristianismo, el evangelio, como le dicen, ¿no? A nosotros nos dicen evangelio, no nos dicen cristiano, nosotros somos evangelio. Y tampoco evangelio. Acá tú dices, allá está, el evangelio. Usted, el evangelio, me dijo el día. Sí, yo soy cristiano. Yo también soy cristiano, pero ustedes son evangelios. No. Y después dije, no, ahí nomás porque no estaba por entender que los verdaderos cristianos somos nosotros y que los que están equivocados son ellos. Entonces dije, bueno, ahí nomás, está bien. Si usted lo interpreta así, pero en algún momento Dios le va a traer claridad y va a entender que
No es así. Pero el verdadero cristiano es aquel, hermano, que hace la voluntad de Dios. Ahora, el cristianismo, el verdadero cristianismo es el único, la única, vamos a tildarlo como religión, que sabemos que no es una religión, pero el cristianismo es el único que ofrece la salvación de forma gratuita, no por obras, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino gratuita. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. La salvación viene de parte de Dios. No tenemos que hacer nada, hermanos, para nosotros alcanzar la salvación. Usted va al Padre de sufrir, pero resulta que cuando usted llega al Padre de sufrir, ahí es cuando empieza a sufrir de verdad. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a vender todo lo que tiene para poder pagarles a ellos. Porque ellos le predican una salvación con sacrificio para Dios. Usted tiene que hacer una ofrenda de olor grato. Sacrificio, todo es sacrificio de olor grato para Dios. Usted no tiene, venda lo que usted tiene, pague a Dios y después Dios le va a dar los intereses. Más o menos así es lo que le están predicando. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Y no es pare de sufrir, es empiece a sufrir. Yo ya les expliqué claro, el evangelio que predicamos nosotros no es el pare de sufrir, es empiece a sufrir. Bienvenido al sufrimiento, a las aflicciones, para que se manifiesten en su cuerpo las marcas de la cruz de Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ese es el verdadero evangelio, no hay otro. Ahora, nosotros somos los únicos que ofrecemos esta salvación, hermanos, sin tener que pagar absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Iglesia Católica usted tiene que pagar. ¿Qué es eso de pagar? Sí, porque si usted pone esto, deja aquello, paga acá, entonces como que Dios le va dando cosas por nosotros pagar. La mayoría de las iglesias le hablan del voto, le hablan, no el voto, ¿cómo es? El pacto. El enlace del diablo. La siembra del diablo. Casluna, Billy Dicky, ¿no? ¿Cómo es Billy Graham? Billy Dicky. Más o menos porque Billy Dicky era un delincuente, bueno, Billy Graham también es otro delincuente. Benny Hill, Guillermo Maldonado. Los de Brazen predican siempre. Lo que usted tiene, usted lo siembra y Dios le va a multiplicar. Y todo el mensaje de ellos es, ponga plata y te van a... O sea que la iglesia es una financiera. Usted trae plata para que Dios te devuelva los intereses. Qué tremendo. ¿Vieron lo que pasó acá con el de Boston? ¿Cuántas iglesias hacen lo mismo? Cierran, entonces se van. ¿No es lo mismo? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? No hay diferencia. Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es predicar la salvación de una forma gratuita, a través de la cual nosotros no tenemos que hacer nada, hermano, para alcanzar el favor de Dios. Y todo lo que alcanzamos de parte de Dios es gratis, porque a Dios le plació dárnoslo. Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a estudiar un poquito este pasaje. Todas las religiones, hermano, te piden algo para alcanzar el favor de Dios. En todas hay que hacer algo. Empezamos por los aleluyas. Bueno, una parte de los aleluyas. Que dicen ser aleluya, pero no son aleluya porque son una secta. La iglesia adventista. La iglesia adventista, usted para ser salvo, ¿qué tiene que hacer, hermana? Guardar el sábado. Si usted no guarda el sábado, no es salvo. ¿Somos salvos por guardar el sábado? Somos salvos por la fe en Jesucristo. Los testigos de Jehová, para ser salvos, ¿qué tienen que hacer? Salir a molestar a la gente a las 7 de la mañana los domingos. Si ellos no salen a molestar a la gente a las 7 de la mañana los domingos, no son salvos. Ellos tienen que hacer ese trabajo de predicar y de golpear y de llegar casa por casa para ser salvos. Si no hacen eso, no son salvos. Eso es hacer algo para alcanzar salvación. Por hacer eso, ¿se alcanza salvación? El islamismo, para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que poner una bomba, tiene que ir a un lugar, matar 500 chicos, 600 personas, y cuando más gente mate, con una bomba pegada al cuerpo, en donde muere él también, es cuando más rápido llega al cielo. Y si cuando mata mucha gente, está haciendo la voluntad de Alá, que no es Jehová, sino que es el Dios Baal, después vamos a tener una enseñanza acerca de quién es este. Hace rato que lo vengo diciendo y todos quedan ahí como diciendo, ¿quién es Alá? Alá es el Dios de la media luna. ¿Cuál es el Dios de la media luna? El Dios Baal del cual habla la Biblia. Y vamos a tener una enseñanza profunda acerca de lo que es el islamismo también. Ahora, y ellos matan gente
se matan ellos cuando la Biblia dice no matarás. Y van al cielo, y dice que en el cielo lo reciben 7 doncellas. 7 doncellas vírgenes. Lo reciben y ellos entran a la gloria de Alá. Qué decepción, ¿no? Que después que matan tantas personas, con una bomba pegada al cuerpo, mueren ellos. A los 30 segundos están entrando al infierno, llevados a patadas por los demonios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos tienen que hacer eso para poder alcanzar la gloria, para alcanzar salvación. No hay que hacer absolutamente nada. Hasta los judíos, fíjese, ya ligaron los judíos, hasta los judíos predican la salvación por obra. ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer ellos? Guardar religiosamente, hermano, toda la ley, la Torá y todas las tradiciones, todo lo que los sacerdotes le anexaron, que no tiene nada que ver con la ley de Dios, hablando de las tradiciones, y si ellos no guardan las tradiciones, no son salvos. Vamos a traer, en esta serie de enseñanzas me parece que vamos a tocar también acerca de lo que del cristiano y las tradiciones. Cosas que pensamos que nosotros hacemos y que tienen que hacer, y que porque nosotros hacemos esas cosas alcanzamos el favor de Dios. Ahora, no hay nada que el hombre ni la mujer, no hay nada que ninguno de ustedes pueda hacer para alcanzar el favor de Dios. Esto que le quede, por favor, bien claro. ¿Por qué? Romanos 3:23. ¿Qué dice Darío? Por cuanto algunos nada más, no los que están acá, sino dice algunos. ¿Dice así la Biblia? Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención registrada por Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, dice otra versión, es una versión diferente, son destituidos de la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo en las epístolas habla de la iglesia y dice algunos, ¿qué quiere decir? Que está toda la iglesia, pero solamente algunos hacen esto, los otros no hacen. Cuando habla de algunos, habla de un grupito. Pero cuando habla de todos, ¿de qué está hablando? De todos. O sea que ustedes también estaban destituidos de la gloria de Dios, por cuanto habían pecado. Ahora, fíjese, hermano, qué tremendo favor, que siendo lo que éramos, a través del sacrificio de Jesús, somos trasladados nuevamente a la presencia de Dios. Ahora, ¿es porque nosotros ya hemos hecho algo? No. Solamente es porque a Dios le plació hacerlo de esa manera. Ahora, aunque algunos nosotros podamos ver, porque yo veo algunas situaciones, ¿no?, diferentes dentro del pueblo de Dios, y vemos que dentro del pueblo de Dios hay personas que andan bien, hay personas que andan y hay personas que andan pero los que andan bien son santos, los que andan son medio santos, pero los que andan el que es medio santo le dice aquel. ¿Por qué? Porque ve que aquel dice que es cristiano, pero ve que aquel que dice ser cristiano tiene una vida más orientada, o sea, más llevada al pecado que él. Pero él también, el otro anda con 20 pecados encima, este anda con 10 nomás. El otro anda con 2. Pero aquel le apunta a este, y este le apunta a aquel. Y los dos, como ven que aquel anda mal estartalado, a aquel le dan. A aquel es. Ese es el impío. Porque yo veo que es un adúltero, es un ladrón, es un borracho, pero va a la iglesia. Ese es un pecador. Porque tiene una vida más orientada al pecado. ¿Será así? Aunque tengamos una vida más orientada al pecado que otros, igualmente todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿o no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es nuestra situación? Tenemos que entender, hermano, en dónde estamos parados para nosotros poder entender, hermano, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros si nosotros lo dejamos. Dios no nos va, gloria a Dios, obligados. En esta condición ninguno podía ser aprobado por Dios. Ninguno. Nadie podía ser aprobado por Dios. Yo me acordaba, yo cuando andaba en el mundo en Buenos Aires,
Nosotros robábamos una empresa, pero no matábamos a nadie. Entonces los otros en la jerga de la delincuencia decían, no, aquellos son estos, porque aquellos mataron dos policías. Nosotros no matábamos, no matar a nadie. Hacíamos lo que teníamos que hacer, pero siempre cero violencia, en lo posible. Y no pensábamos que eran mejores que los otros, porque los otros mataban gente. Los otros robaban bancos y mataban gente. Entonces los otros, estos son los terribles. Pero mirando de la óptica de Dios, somos todos iguales. Ojo, ¿usted sigue siendo igual? Acá lo agarro. ¿Usted sigue siendo igual todavía? Estamos hablando de que todos están destituidos de la gloria de Dios, pero estamos hablando de un antes, de la cruz para acá. No estamos hablando de la cruz para acá, porque si de la cruz para acá seguimos siendo igual, hay un problema muy serio. Hay un grave problema, hermano, que yo te puedo asegurar que tiene que solucionarlo esta noche, urgente. Reconcíliese con Dios, porque si no está frito. ¿Cuánto dice la voz? Entonces, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Nadie, gloria a Dios, tenía una posición más alta que otro. Todos estaban, a través del pecado, de la vida de pecado que estaban viviendo, estaban totalmente apartados. Dios ni los miraba. No es que hay gente que dice, no, pero ya Dios le pide y Dios me da. Nosotros íbamos a robar, bueno, si Dios quiere va a salir bien. ¿Cuánto para Dios quiere que... ¿Cuánto para Dios va a querer que nosotros vayamos a robar a alguien? ¿O no? ¿Será? El que va a cobrar la venganza y va a matar a aquel porque no le vendió el helado como te corresponde, si Dios quiere, me va a salir bien, ¿no? Y va para matarlo. Y después lo mata y será la voluntad de Dios que muriera. ¿O no? ¿Usted no conoce gente que es así? Que le pide a Dios la gracia para cometer un delito o cometer algo vergonzoso. Ellos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ninguno podía alcanzar la aprobación de Dios. Romanos 6:23. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Más que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. El pecado nos llevaba a la muerte. No podíamos, era imposible, hermano, que podamos alcanzar la aprobación de Dios. Entonces, ahí cuando Dios miró esta situación, lo vio a cada uno de ustedes y dijo, voy a enviar a mi hijo a morir en la cruz para que a través de su muerte ellos puedan recibir un manto de gracia. ¿Qué es la gracia? La palabra Jali es un favor inmerecido. ¿Qué es la gracia? Es un acto bondadoso del corazón de Dios hacia los hombres, no tomándole en cuenta los pecados pasados, dice la Biblia, sino dándoles una nueva oportunidad para que sigan ladrando, sino para qué, para que haya un cambio en la vida de la persona. ¿Cuánto dicen? Eso es lo que a Dios le interesa, hermano. Tiene que haber un cambio. Nosotros tenemos que tener, a través de este sacrificio, tenemos acceso a la salvación. ¿Qué es acceso a la salvación? Es acceso directo al Padre. Jesucristo nos da salvación. Con la salvación viene un beneficio. Tenemos acceso a la presencia de Dios directa, no a través de nadie, de un sacerdote, de un intermediario, es directo. Es un paso directo que abre Dios, hermano, que abrió Jesús, para que nosotros podamos entrar en la comunión con el Padre. Ese es el producto de Dios, el producto directo de la salvación en nuestra vida. Ahora, para todo esto que estamos hablando, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Hacer algo para ser salvos? Para ser salvos, ¿qué necesitamos nosotros? Para ser salvos, ¿qué necesitamos nosotros? Para ser salvos, a de vuelta, la tercera la vencida, ¿qué necesitamos? Los que son salvos, ¿cómo hicieron para ser salvos? ¿Hicieron algo para ser salvos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo la van a obedecer si todavía no la conocían? No pueden obedecer algo que no conocían. Fuimos santos, pero ¿cómo van a ser santos? Si ayer eran cochinos, de un día para otro no son santos, se van santificando. ¿Qué es lo que los santifica?
¿Y cómo reciben el Espíritu Santo? ¿Cómo reciben el Espíritu Santo? ¿A través de qué? ¿Abraham qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? ¿Abraham qué hizo? Fe. Dos palabras. F-E. Con un acento. Fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se da cuenta por qué necesitamos volver a empezar a tocar algunos aspectos, hermanos, de las evidencias y los fundamentos de la salvación? ¿Se acuerdan las enseñanzas que habíamos traído ya hace, no sé, como 8 o 9 meses atrás? Que fueron enseñanzas fuertes, enseñanzas profundas. Yo empecé a ver un cambio en los hermanos y eso me animó a seguir estimulándolo más en la enseñanza de la palabra. Pero resulta que cuando cambiamos de enseñanza, salimos de serie y entramos en otra serie, digamos que hacemos borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Qué necesitamos para ser salvos? Tener fe. ¿Qué es la fe? No me venga con Hebreos. ¿Qué es la fe? Es creer. ¿Creer en qué? Si usted creía en Dios, todos creen en Dios. ¿Todos creen en Dios? Vaya a preguntarle al brujo que está allá. ¿Cree en Dios? Sí. Hijito de mi corazón, el que está en la mañana en la televisión. Hijito de mi corazón, ¿cree en Dios? ¿Cómo que no? Pregúntale a un asesino, ¿cree en Dios? Sí, cree en Dios. ¿En quién tenemos que creer? En Jesucristo. Él es al que el Padre envió para que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y a través de poner nuestra confianza y nuestra fe en Él, damos gloria al Padre a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es fácil, hermano. Esto es un caminar en fe. Bendito sea Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, que parecen tan complicadas, pero son tan simples, a la luz de la palabra de Dios, cuando entendemos la gracia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Y no se enojen, pero es algo que muchos de ustedes no hacen. Y la mayoría de las iglesias, menos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tener una actitud de gratitud continua hacia Dios. Una persona que está continuamente reclamándole cosas a Dios, ¿es una persona agradecida? Hermana Alejandrina me regala una moto. Mañana voy, mi hermana me siempre eso para la nafta. A la semana voy y se me rompió una cubierta, denme una cubierta. Se me rompió una cámara, falta ayer, denme para retirar. ¿Eso es el agradecido? Sobre el que me está regalando, le estoy reclamando. Deseo gravoso, lo estoy reclamando. Y le reclamo. En cosas que por el uso se van desgastando. Como muchas cosas que hacemos nosotros, por el uso se van desgastando, por nuestra negligencia, por nuestra incomprensión, hermanos, por nuestra falta de obediencia a la palabra de Dios. Hay cosas que se desgastan y cosas que se pierden. Encima después vamos, somos gravosos y le reclamamos a Dios. Y le reclamamos a Dios. Y le reclamamos y hasta le ordenamos, hermano. Yo escucho creyentes hoy, en muchas iglesias, te ordenamos. Qué tremendo, ¿no? Hermano, imagínese si nosotros le podemos ordenar o gritar a Dios. Mirá si, hermana, si Ramosito dice, te ordeno que me dejes esto y te pega 2 gritos, ¿qué pasa? ¿Y por qué muchas veces nosotros le gritamos a Dios? ¿Que es Dios nuestro juguete? ¿Sabe qué es eso, hermano? Exigirle, reclamarle y ordenarle a Dios, ignorancia. Es ser ignorantes y es caminar en un terreno muy peligroso, hermano. Muy peligroso, que en el momento menos esperado nos va a hacer pagar una consecuencia terrible en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes. Ahora vamos ahí en donde estábamos leyendo. No saque la... Bueno, espere, quédenme ahí. Romanos capítulo 3. Seguimos, estamos viendo ahí en Romanos capítulo 3, 23, pero vamos a ver desde el versículo 21. Para que usted pueda entender, porque habíamos hablado de lo que era la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Romanos capítulo 5, versículo 1, si mal no recuerdo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que a través de la fe somos justificados y tenemos paz
Cuando estamos en paz, cuando tenemos paz, es porque estamos justificados. Yo conozco creyentes que andan todo el día sin un barrilete, no tienen paz. ¿Por qué? No vendiendo un cubilete. Porque no, los Dios todavía han sido verdaderamente justificados. No porque Dios no haya querido, sino porque Dios no dieron los pasos correctos. Ahora, la justicia que es por medio de la fe, Romanos 3:21. Pero ahora, escuche bien, aparte de la ley, dice apóstol Pablo, acá le está hablando a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, ¿no? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, ¿qué dice Dios? Tienen la ley, tienen los profetas, los mandamientos y los profetas. Aparte de eso, de la ley, ahora, la gracia de Dios, o sea, en el nuevo tiempo, en el Nuevo Testamento, con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la gracia de Dios, o sea, la justicia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ahora, esta justicia ya había sido anticipada, vaticinada por los profetas. A través de los profetas Dios anunció que iba a venir el Mesías. ¿Se cumplió o no se cumplió? Bueno, ahí vamos bien. Esta palabra justicia, gloria a Dios, es una palabra griega que es dikaio. Ahora, ¿qué significa dikaio? Dikaio significa dar el pago justo. Dikaio significa también tener por inocente al culpable. ¿Por qué digo el pago justo? Porque ya fuimos justificados. Quiere decir que hay alguien que es culpable de muchas cosas, pero lo declara inocente. Esa es la justicia de Dios. Éramos culpables. Cuando vino la justicia de Dios a través de Jesucristo, ¿seguimos siendo culpables? ¿Pero de qué manera no? Yo salgo a robar en la esquina. Viene la hermana Alejandrina con su carrito del mercado, le roba el carrito y se va corriendo. Va a la mano y no hay mucho. Viene la policía y me lleva preso. Después la hermana se arrepiente y va a la policía y dice, no, levanto la denuncia. Yo quedo libre. Fui perdonado. ¿Está bien así? ¿Qué que estuvo estudiando derecho? ¿Es así o no así? Quedó perdonado. Pero sin culpa. ¿Por qué? Quedó un antecedente. A la próxima, ya hay un antecedente. Ya quedó un antecedente allá. Yo salí escarcelado. Me perdonaron. Pero ahí figura que soy un mano larga. Y a la próxima, adentro. Ahora, con la justicia de Dios, Dios nos ve inocentes y sin culpa. ¿Hay alguna denuncia? ¿Hay alguna exposición hecha en nuestra contra? ¿Hay algo que quede de lo cual el diablo se pueda agarrar para después meternos presos de vuelta? ¿Hay o no hay? ¿Saben qué hay? Hay que leer la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice que Él anuló el acta de decreto que nos era contraria, lo clavó en la cruz, exhibió triunfando sobre ellos, sobre principados del diablo y todas sus potestades, los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había un acta de decreto. En aquel tiempo, hermano, los presos iban a la cruz. ¿Pero qué llevaban? Un decreto. Un acta de decreto. ¿Qué era el acta de decreto? El acta de decreto era aquello que decía, este robó una gallina, 2 palomas y 3 gorriones. Y por eso va a la cruz por ladrón. A Jesucristo, cuando lo crucificaron y lo pusieron ahí, pusieron un acta de decreto ahí arriba. ¿Qué decía ese acta de decreto? Robó, mató, adulteró. ¿Decía eso? ¿Qué decía? Rey de los judíos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El de que estaba al lado, que decía, asesino, esto, aquello. Eso es un acta de decreto. Eso se ponía ahí. ¿Tac? Entonces estaba en la cruz y el que miraba la cruz decía, ah, este era un cochino. Pero cuando lo miraron a Jesús, este murió para ser el rey de los judíos.
No había nada con lo que el diablo lo pudiera acusar, pero sin embargo Él murió en nuestro lugar, para justificarnos, para que su justicia viniera sobre nosotros. Y Él borró, hermano, todos los pecados pasados, los anuló todo, hermano, lo que el diablo tenía en contra de nosotros, para que nosotros no tengamos ya condenación sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria? Esa es la justicia de Dios. La justicia que es diferente la justicia del hombre a la justicia de Dios. El hombre, la justicia del hombre te la va a cobrar. A la corta o a la larga te la va a cobrar. Sin embargo, Dios perdona y se olvida. Ahora, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente. O sea, no hay absolutamente nada que hacer, es gratis. Son justificados gratuitamente. Ahora, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es redención? ¿Alguno recuerda lo que significa redención? Justificados pues por la redención en su sangre. ¿Qué es redención? Redención es un término griego, apolutrosis. Ahora, ¿qué es apolutrosis? Apolutrosis es pagar un precio por un esclavo para dejarlo libre. Para que usted pueda entender. Llegaban a Jerusalén, llegaban a Galilea, llegaban a donde sea, las caravanas con esclavos, los que vendían esclavos. Ponían acá y decían, todo esto son todos mis esclavos, acá tengo todos mis esclavos, 50 no es mucho, 20 por esta, 100, 500, 1000, regalados caros, pero vamos a poner de 10. O sea, a todos le pongo un precio. Y aparece un hombre que no cree, hermano, en que el ser humano tenga que ser sometido a semejante vejamen como es el de la esclavitud. No cree en la esclavitud. Había hombres de mucha plata, no necesariamente cristianos, que no creían en esto de la esclavitud. Pero al tener tanto dinero, elegían un esclavo, lo compraban, y cuando lo compraban, pagaban el precio que tenían que pagar por ese esclavo y decían, bueno, a partir de este momento sos libre. Yo ya te compré, sos mi esclavo y yo te doy la libertad. Le daba carta de libertad y te puedes ir y vivir como mejor te parezca. Pero ese esclavo se quedaba a servir a ese hombre que lo había comprado, no ya porque era esclavo, sino en gratitud, en agradecimiento. Lo servía por amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando aparecía un acto de este, automáticamente en la plaza de venta de los esclavos se gritaba apolutrosis, apolutrosis. Y todos le miraban a aquel que estaba haciendo ese acto que era la apolutrosis. Era comprar un esclavo, pagar un alto precio por un esclavo para dejarlo en libertad. Pero ese esclavo, ya siendo esclavo, cargaba con eso sobre su espalda, corría el riesgo de que en cualquier momento lo agarraran de vuelta y lo hagan esclavo. Entonces, ¿qué hacía el esclavo? Se quedaba a servir a ese hombre, ya no por ser esclavo, sino por amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuántos Cristo los compró? ¿A cuántos Cristo los sacó de la esclavitud del pecado? Sin embargo, hoy se volvieron a servir al pecado. En lugar de quedarse y servir a Cristo por amor, se volvieron a servir al pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Jesucristo dice, gloria a Dios, que aquel que es vencido por otro, viene a ser esclavo de aquel que lo venció. El que es vencido nuevamente por el pecado, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? ¿Esclavo de quién? Esclavo del pecado. Y dice que el esclavo no queda en la casa, mas el hijo sí queda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Somos hijos o somos esclavos? No me contesté, cada uno sabe. Bueno, ahora, entonces ahí podemos ver, hermano, lo que es esto de la justicia. Nosotros vemos hoy en las iglesias, hermano, que le reclaman a Dios, porque es muy común ver que le reclamen a Dios. Pero nosotros nos olvidamos como cristianos que nosotros tenemos derechos. Porque tenemos derechos. Al ser ya hijos de Dios, ¿tenemos derecho o no? ¿Tenemos o no tenemos?
Pero ¿qué tenemos también? Tenemos obligaciones. ¿Tenemos derecho? Pero tenemos obligaciones. Sin embargo, el cristiano tiene los derechos nomás, pero las obligaciones no. Hay derechos y obligaciones adquiridas al nosotros constituirnos hijos de Dios. Los derechos son todos los beneficios que vienen sin que nosotros les tengamos que reclamar a Dios, porque Dios sabe de que tenemos necesidad. Y las obligaciones son caminar en obediencia perfecta a lo que Dios dejó establecido en su palabra. Ni a izquierda ni a derecha, en la perfecta voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida con testimonio, una vida bendecida, para poder estar en paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que el maligno no nos toque. Ahora, dice que Dios, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, ¿quiénes son los únicos que son justificados? Los que sean de la fe en Jesús. Ahora, volvemos ahí a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a ver otros aspectos que tenemos ahí también, la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, ¿encontraron? Vamos ahí, pero Dios, en el versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ya entendimos qué es la gracia. Ya entendimos qué es la salvación, cómo vino el favor de nosotros, cómo vino la justicia de Dios y qué es la justicia de Dios. Y que ya no hay un acta de decretos que no sea contraria. Todo, a veces el diablo, por ahí hay hermanos que me dicen: no, pero el diablo viene y me dice esto. Y déjalo que te diga. No, pero el diablo me dice esto. Y déjalo que te diga. ¿Cuál es el problema que te diga? ¿Hay algún problema que el diablo te diga cosas? Ahora, el problema es cuando el diablo te dice cosas y son verdad. ¿Confíe gloria a Dios? Si ya pasó, pasó. Pero si el diablo viene y te dice: seguir robando, ¡ay, el diablo, el diablo! No, no es el diablo. Es tu conciencia que te dice que seguís robando. Y ese no andar correcto delante de Dios hace que tu conciencia te vaya recriminando y te haga sentir que seguís caminando, pero ya no en pos de Dios, sino en pos del diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, dice en el versículo 7, gloria a Dios, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿En dónde estamos sentados, hermanos? En los lugares celestiales. Fíjese la ignorancia que tiene el cristiano, que tanto que le reclama cosas a Dios no tiene ni idea de dónde está sentado. Dice que ya en el momento de creer, en el momento de recibir la salvación, estamos sentados en lugares celestiales. Qué tremendo, ¿no? Mire qué grande privilegio, y a veces nosotros andamos pidiéndole cada cosa ínfima al Señor. No nos damos cuenta, hermano, de cuán grande es el regalo que Dios nos da. Y vivimos pidiéndole pequeñas cosas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sin poder apreciar la magnitud, hermano, del regalo al cual ya nos hemos hecho acreedor. Ahora, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. La palabra obras es la palabra ergos en el griego, que significa esfuerzo humano. Esfuerzo en las actividades humanas. O sea, Dios está diciendo: no es por ningún esfuerzo que ustedes hagan. Por favor, ahí en el fondo. No es ningún esfuerzo. No, acá. Perturba. Yo sé que muchos se van a molestar, ¿no? Pero se perturba. Yo lo vengo viendo porque vengo apreciando los videos de internet. Hay más ruido a chico que ruidos a amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese, ¿no? Cuando nosotros exponemos la palabra y pedimos que puedan apreciar algún concepto, están todos. ¿Saben por qué? Porque su oído está puesto, natural está puesto en otro lado. Ahora,
Dice la palabra de Dios, hermano, veíamos, versículo 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice no por obras? Para que nadie se gloríe. El karateca va a las Olimpiadas y gana una medalla de oro. Y viene acá y no se aguanta ni él. ¿Por qué? ¿Por qué ganó esa medalla de oro? Por sus actitudes, por su destreza física, por sus cualidades. ¿Qué son eso? Son obras. Ahora, hay algunos que tienen el don de la palabra de predicar, tienen mucha sabiduría para predicar. Hay otros que oran por los enfermos, hay otros que hacen esto. Mire si Dios le da todo eso, bueno, a algunos casi le da todo, pero mire si Dios le da todo eso a uno solo. En toda la iglesia, a uno solo. ¿Qué pasa? Ese uno solo al tiempo no se va a aguantar ni el mismo. ¿Es así o no es así? ¿Saben por qué Dios dice que esto no es por obras? Porque al decir que no es por obras no da lugar a la jactancia, al orgullo y a la soberbia. Que escucha gente que dice, no, porque soy yo. Entonces todo pasa, ¿por qué? Porque es Él, porque Él hace, porque Él dice, porque esto, no. Eso es dar lugar a la jactancia. Por eso Dios dice que no es por obras, no dando lugar a la jactancia. Jamás Dios, hermano, va a dar lugar a que nosotros nos jactemos. Jamás Dios va a dar lugar, hermano, a que nosotros pensemos que somos mejores que el otro. Pero todas las personas, siempre digo, más que nada, a los que están sirviendo, tengan mucho cuidado. Cuando veo que ya en esta manita empieza a haber algo, porque la mayoría, ¿saben qué hacen? Expulsan un demonio, se van. El otro oró por un enfermo, se le fue un dolor, se hinchó conmigo. El sapo, cuando usted lo toca que se hincha, parece un sapo. ¿Por qué digo sapo? Porque todavía tienen un carácter que no está transformado, o sea que están medio deformaditos, están medio feos todavía. Están enanos espiritualmente porque no han crecido, o sea que son gordos, se inflan, son medio feos y son enanos. ¿Qué es eso? Un sapo, ¿o no? Yo veo mucha gente de eso en las iglesias. A mí me da más sabiduría que el pastor es un ignorante. ¡Voten por mí! ¿Qué es eso? Un sapo. ¿O no? Es un sapo porque dice que por sus obras usted se está gloriando. Una vuelta me decía una persona, ¿no? Y una persona que tiene sabiduría pero le anda hablando mal a todo del pastor. ¿Qué es eso? Un sapo. Se está gloriando. ¿Qué quiere decir? No es espiritual. Es un pedazo de carne. Un sapo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así hay mucha gente en la iglesia. Hoy me encontré con uno, porque allá el pastor, cuando dice algo al pastor, yo digo, no, un momentito, porque a mí no me gusta. El pastor me tiene que hacer caso. Qué bien, dije. Yo decía, venía a comunicar acá. A donde diga no me gusta, digo, la puerta está abierta. Y si no, la abrimos una. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esas son las personas, hermano, que están pervirtiendo el evangelio. Y están contaminando las congregaciones. ¿Saben por qué? Porque cada día hay más. Eso es algo que se contagia. Se le pega a uno, se le pega a otro, y después tenemos iglesia llena de esa gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y se piensa que las cosas son por lo que hacen. Una vez yo estaba en un ministerio, y había una persona que ayudaba al pastor y hacía de todo para el pastor. Y después un día se enojó con el pastor, porque el pastor no le daba artículo por lo que él hacía. Ahora nosotros no podemos alcanzar el favor de Dios por lo que hacemos, ¿o no? Había un hermano que a veces me traía cosas, y siempre veo que a veces los hermanos te regalan y esto, pero hay hermanos que ya por ahí mismo se empiezan a pasar de regalo, porque yo los freno. Porque yo ya veo venir que en algún momento van a querer reclamar algún privilegio en el ministerio conforme a los regalos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ese es el concepto equivocado que hay metido dentro de la iglesia. Yo ayudo al hermano, ayudo a este, ayudo a aquel, ayudo al pastor, entonces todos ven, ¿no? Y con lo que yo hago, entonces después a mí me tienen que reconocer. Porque si no me reconocen, no hay amor de Cristo, no me quieren. No hay amor en ellos. Y ya también ya juzgó a sus hermanos. Por eso Dios no permite, hermano, que nada de lo que nosotros hagamos sea por obras, que las obras no tengan absolutamente nada que ver en lo que es la salvación. Apóstol Pablo, el apóstol para mí, hermano, no digo un ídolo porque no tiene que haber un ídolo, no puede haber ídolos en nuestro corazón, pero es un referente, hermano. Es uno de los más grandes referentes que yo tengo en la Biblia. Es un hombre al cual me gusta deleitarme y estudiar, hermano, y profundizar en las enseñanzas del apóstol Pablo. Porque veo que es un hombre, hermano, con un temperamento fuerte, formado. Un hombre con un carácter rígido, pero a la vez dócil. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un hombre agresivo,
pero lleno de amor. ¿Para qué? Por los opuestos, ¿no? Un hombre, hermano, que tuvo una revelación tremenda, que fue llevado al tercer cielo, pero que siempre anduvo en humildad. ¿Para qué? Para no envanecerse y perder la salvación. Y cuando se quiso exaltar un poco más de lo debido, Dios le puso un aguijón en el cuerpo. ¿Para qué? Para que, gloria a Dios, no se enorgulleciera, para que no se exaltase en sobremanera. ¿Qué problema tenía apóstol Pablo? Era un orgulloso de aquellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mirá, Pablo expulsó el demonio. Mirá, Pablo, qué sabiduría. Y Pablo no decía nada, pero Dios sí ahí conoce el corazón. Y Pablo por dentro decía, el gran Pablo. ¿Pero qué hizo Dios? Le metió un aguijón para que la grandeza de las revelaciones no lo sacara en sobremanera. Qué tremendo, ¿no? Fíjese hasta dónde tiene cuidado Dios. ¿En dónde queda entonces eso que se piensa que la salvación viene por lo que ellos puedan hacer o que pueden alcanzar el favor de Dios a través de lo que ellos hagan? Eso, hermano, es totalmente algo equivocado. No tiene absolutamente ningún sustento ni asidero bíblico. Ahora, las obras dan pie a la jactancia. Cuando nosotros empezamos a ver muchas obras, yo a veces veo hermanos, en este tiempo no me está, pero yo veo hermanos en el ministerio, que veo que hacían y querían hacer y querían hacer y querían predicar y querían ir al anexo, iban acá, iban allá, en la radio, Dice, ¿mañana voy a hacer radio? No. ¿Cuándo predico? No sé. ¿Cuándo hago primera parte? No sé. ¿Y cuándo vamos a ir acá? No sé. Y quedaban y andaba. Y yo lo veía que estaba ahí, ¿no? Y estaba ahí como que quería, y estaba ahí hasta que se calmaba. Pero solito, Dios, el que salta arriba de la baldosa, y ahí estaba, hasta que se calmaba. ¿Por qué? Porque las obras pueden llevar, hermano, a que nosotros nos exaltemos en sobremanera y que podamos equivocar nuestro caminar. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Fíjese, vamos a Lucas capítulo 16. Acá vamos a tener una historia narrada en la Biblia, la parábola del fariseo y el publicano. Y fíjese, hermano, si no es como muchos oran en este tiempo. Acá vamos a ver algunas apreciaciones en esta parábola y nos vamos a dar cuenta, hermano, de cómo oraba uno, cómo oraba el otro y cómo oran ustedes muchas veces, o cómo oran muchos cristianos en este tiempo. Encontraron Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo, hablando de las obras, ¿por qué Dios dice que la salvación no es por obra y que las obras no tienen absolutamente nada que ver con la salvación del cristiano? Lucas capítulo 18, encontraron, versículo 9. Parábola del fariseo y el publicano. Escuche bien lo que voy a decir, lo que dice la palabra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, del montón había unos que confiaban en sí mismos, y a esos que confiaban en sí mismos les dijo una parábola. ¿Qué parábola? Escuche. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, fíjese cómo oraba el fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Escuche bien. Yo congrego, yo voy a la iglesia, yo no soy como los otros. Así que, Señor, cuando yo estoy orando, a mí me tenés que escuchar porque yo no digo malas palabras, no. Yo no miento, Señor, no. Pero es un orgulloso, es un vanidoso, pero no miento, no robo, diezmo, ofrendo, no hago lo que hacen los otros. Tened claro, señores, que yo no soy como ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este es uno de esos que confiaba en sí mismo. Fíjense lo que decía. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ni aún como este publicano. ¿Pero qué dice? ¿Con quién oraba el fariseo? El fariseo
oraba a Dios. ¿Eso dice la Biblia? No me miren a mí, ahí en la Biblia está. Porque me miran a mí como que si yo tuviese los pasajes escritos acá. Ahí en la Biblia está. ¿El fariseo oraba con Dios, dice? ¿Con quién? ¿Y qué es orar consigo mismo? El fariseo oraba consigo mismo, no estaba orando con Dios. Porque una persona, hermano, con semejantes cualidades de arrogancia, de jactancia y de altivez, Dios no lo escucha. Dice que Dios altivo, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Al altivo ni lo mira, de lejos lo mira. Este es un cochino. Dice que oraba consigo mismo. Yo soy así. Yo soy así. El yo. Yo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, fíjese que esas obras no le alcanzaron, hermano, para justificarse. El fariseo y el publicano, ¿qué decía? Pero el publicano, versículo 13, estando lejos, mire qué tremendo, qué actitud de humillación. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. O sea, Señor, soy un cochino, ni siquiera quería mirar a Dios. El otro decía que era el mejor. Este decía: Señor, no soy el último orejón del tarro, soy el tarro, Señor. Yo soy el tarro, no soy digno. Y se golpeaba el pecho. Pero esta actitud, hermanos, según lo que dice el original en el griego, no dice se golpea el pecho. Se golpeaba el pecho a modo que podía llegar a ser como con una piedra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, el tipo estaba totalmente compungido y quebrantado. Ni siquiera quería alzar los ojos para mirar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Señor, vos sabés que esa gorda me hizo eso, pero no importa, Señor, la perdono, pero reivindicar. Que pague, Señor, porque tuya la venganza. Yo la bendigo, pero yo sé que tú vas a juzgar mi causa. ¿Será que Dios no escuchó esa oración? Y entonces, porque muchas veces la hace. Aquí dice gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, si no se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Gloria a Dios, aleluya, y el que se humilla será enaltecido. La salvación nada tiene que ver con las obras, hermanos. La justicia de Dios, la justicia que Dios demandaba, fue satisfecha. ¿De qué manera? Dios demandaba justicia. Dios necesitaba que su justicia sea satisfecha, porque Dios es justo. Uno de los atributos de Dios es la justicia de Dios. Ahora, Dios nos perdonó, borró todo lo que nosotros éramos, no hay nada que nos oculte. Dice que agarra tu pecado, lo perdona, lo oculta, lo tira ¿en dónde? En lo profundo de la mar, no se acuerda más. Ahora, pero para que pase eso, la justicia de Dios por todos los pecados que nosotros cometimos tenía que haber sido satisfecha, ¿o no? ¿O qué Dios es tan bueno que nosotros salimos, matamos gente, después nos arrepentimos y Dios nos perdona? ¿Va a pasar eso? No, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. ¿Y cómo fue satisfecha la justicia de Dios? Con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La justicia de Dios quedó completamente satisfecha. El Hijo de Dios estaba muriendo, agonizando en la cruz. Cuando cargó todo el peso del pecado de la humanidad sobre él, eso fue lo que mató a Jesús. Uno dice, los judíos mataron a Jesús. No, los romanos tampoco. No hay hombre que pudiera matar a Jesús. Nadie podía matar. El hombre no mató a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay un ser humano que tenga la capacidad, ni con una bomba atómica, de poder matar a Jesús. Dice la palabra de Dios que los fariseos y los guardianes del templo durante muchas ocasiones quisieron prenderlo. Una vez lo quisieron prender, después de una enseñanza, y lo querían desbarrancar por un peñasco. ¿Dice eso la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Lo desbarrancaron por el peñasco? Jesús dijo, bueno, permiso, salva. Lo querían agarrar y no podían. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. ¿Y por qué? Porque el hombre no podía matar a Jesús. Porque Jesús era el Hijo de Dios. Por fuera, hombre, pero por dentro, toda la plenitud de la deidad y de la divinidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué mató a Jesús? El pecado.
¿Qué mató a Jesús? El estar separado de su Padre. Cuando él dijo, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento, yo quiero pensar, más el momento más triste, crítico, trágico y agónico de toda la vida terrenal de Jesús. El único momento, hermano, desde el momento en el que él dejó su trono y se hizo hombre, en el que permaneció un segundo separado del Padre. No hay nada peor para Jesucristo que haber estado separado ese lapso de tiempo de su Padre. ¿Y por qué estuvo separado de su Padre? Cuando todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre él, automáticamente se hizo una separación. Cuando Jesucristo murió cargando todo ese pecado, ahí la justicia de Dios quedó satisfecha. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Va entendiendo, hermano, por qué usted tiene que tener una vida diferente y ser cristiano verdadero? ¿Se va entendiendo qué es verdaderamente lo que hizo Jesús por usted? Y se da cuenta que a veces usted no está haciendo absolutamente nada en gratitud a esto que usted recibió y que tampoco le costó nada, y que si tuviese que pagar no podría hacer absolutamente nada para poder pagar y enmendar el daño que usted causó al corazón de Dios durante mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así tenemos que entender nosotros en este tiempo, hermano, que somos justificados por la fe. Éramos esclavos, Él nos compró a polutrosis. ¿Para qué? Para que lo sirvamos por amor. Hermanos, yo hay algo que no tolero, y eso sí no lo tolero y confronto, por eso muchos se enojan conmigo. Más que nada con los obreros. Hay obreros que yo les he dicho que se retiraran del ministerio porque, hermanos, ya se piensan como que Jesucristo tiene que venir a rogarles a ellos para que prediquen, para que atiendan un anexo, para que atiendan una obra, para que hagan algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros les servimos por amor. Ustedes también nos tienen que servir por amor. No es que porque Jesucristo te va a dar, y que porque soy hijo de Dios, ya soy el hijo del rey, el hijo me tiene que dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Imagínense, Carlos de España. Imagínense al príncipe, Felipe de Borbón, llegándole ahí al Borbón padre y le dice, mirá, vos sos el rey, yo soy tu hijo, quiero toda mi ganancia. ¿Qué va a hacer el Borbón viejo? ¿Nos va a sacar los capotazos o no? ¿Y por qué el cristiano hoy se le presenta a Dios? Porque yo soy tu hijo y quiero lo que me pertenece, vengo a reclamar tus promesas. ¿Será que podremos, hermano? Cuando venimos a pedirle algo a Dios, ¿cómo se lo pedimos? Con humildad, hermano, en humillación. Y si Dios quiere, nos da. Y si Dios no nos quiere, igual estamos agradecidos. Porque antes, hermano, estábamos caminando rumbo a condenación. Y hoy, porque no tengamos una garrafa, porque no tengamos un auto, porque no tengamos esto, nos vamos a dejar con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Un día me dice una hermana, ella dijo, privado de la libertad, ¿no? Porque si Dios nos tiene que sacar a mi hijo, porque si no yo no vengo más a la iglesia. No venga más, hermana. No venga más. No pierda el tiempo, hermana. Me dice, ¿usted cómo me dice eso? Parado, si quiere me siento y se lo digo sentado también, cambio de posición. No venga más a la iglesia. Si usted está viniendo pensando que usted va a obligar a que Dios haga lo que a usted le parece, está perdiendo el tiempo. Quédese nomás en su casa, porque igual no va a recibir nada. El hijo fue condenado a 6 largos años por una violación. Y se enojó. Le dije, dele gracias a Dios, porque la condena es de 18 a 25. Le dieron 6. Mirá qué bueno que es Dios. Y encima se enoja con Dios. Dejó de congregar. Por ahí, allá usted se acuerda. Mira que por ahí medio se queda. Estuvo como 2 años, estuvo mala con Dios porque el hijo lo condenaron. Dale gracias a Dios que ya dentro de 2 años más sale. Mirá si le dan 18. Encima con la causa de violación, metido en un penal. Acá en la número 1, donde están todos los vándalos. Está como un niño en el pabellón cristiano. No le tocaron un pelo. Está como el Mar del Plata. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Encima la mamá sigue enojada porque dijo que violó. Yo le dije, la confronté con la verdad. Miramos el expediente, miramos esto, la experiencia del forense. El chico fue violado, es un violador. Va a tener que pagar. ¡Ay, usted no tiene amor! Entonces, que salgan, que abran el penal y que salgan todos los delincuentes, que nos maten, nos asesinen y nos violen, ¿o no? ¿Será que nosotros, hermanos, lo que hacemos, si venimos a la iglesia, o si hacemos algo para Dios, lo hacemos para que Dios nos dé algo? ¿Por qué lo hacemos?
por gratitud, hermanos. Tiene que haber una actitud de gratitud continua. Tenemos que ser agradecidos a Dios. Yo sé de dónde Dios me sacó. Por eso todo lo que hago, hermano, lo hago con amor para Cristo y soy agradecido. Hay muchos que me dicen, hoy me dijeron, pero usted allá, ojo, y aquello, y ahora qué. Y nada. Los cristianos no fuimos llamados para perder. Yo sí fui llamado para perder. ¿Quién se llamó la semana pasada? ¿A qué fuimos llamados nosotros? A perder y a renunciar a nuestros derechos. Hoy 8 que reclamos, usted reclama sus derechos. Yo renuncio. ¿Está entendiendo? Tengamos en cuenta, hermanos, cómo estamos andando. No sea cosa que en algún momento tengamos algún sobresalto y terminemos apartándonos del camino de la verdad. Este es un camino marcado en la palabra, hermanos, por el cual sí o sí tenemos que transitar. Es un camino de humillación, es un camino de gratitud, es un camino de obediencia. No hay otro camino. No dando lugar a la jactancia, no dando lugar a las obras. Somos esclavos por amor. ¿Cuántos dicen gloria? Nosotros no, una vez que fuimos libertados del pecado y de la muerte, no podemos venir acá a querer pretender que somos no sé quién. Una historia de la Biblia y terminamos porque estamos en tiempo. Dice la palabra de Dios que un día se levantó el rey David y dijo, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán, mi hermano? Y saltó uno y dijo, sí, hay un tal Mefiboset, hijo de Jonatán, está lisiado, estullido de las piernas, paralítico, pero allá está, ¿en dónde? Allá, en Lodebar. Está en la tierra de Lodebar, está allá con una mano, está ahí solito viviendo en la miseria, entre una prueba. No junta cartón, pero bueno, junta lagartija, escorpión y los venden en el Mercado Libre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces David lo mandó a traer. Y dijo que este varón le sean restituidos todas las tierras que poseía su padre. Y puso a un mayordomo llamado Siba para que administrara todas las riquezas que le habían sido devueltas. Después de un tiempo hubo problemas entre David y Absalón. Absalón se sublevó, quiso tomar el reino después de matar a Amnón por lo que había pasado con Tamar. Todo más o menos conozco la historia, y si no, leanlo porque está en la Biblia, cuando dice gloria a Dios. Y Amnón violó a Tamar. Absalón, después de 2 años, mató a Amnón. Después se apartó. Uno de los generales de David intercedió para que volviera nuevamente, hizo una jugada maestra para que volviera nuevamente Absalón al reino. Después que fue recibido en el reino, pero no se presentaba delante de su padre el rey David, después de un tiempo se levantó, se sublevó y quiso matar a David su padre. Cuando David huyó todo el pueblo fiel a David, pero Mefiboset, que después de que fue rescatado de la miseria, se sentaba todos los días a la mesa del rey, Mefiboset no fue. David pregunta a Siba, y Siba, mentiroso, queriendo sacar provecho de esta situación, le tiró tierra a Mefiboset. Y dijo, no, Mefiboset se quedó, como dando lugar a que era partidario de Absalón. Cuando vuelve nuevamente, que después de la muerte de Absalón, uno de los generales de David mató a Absalón, cuando vuelve David y toma posesión de su trono, manda a buscar a Mefiboset y le pregunta por qué no lo había acompañado. Mefiboset dice que lo que había dicho Siba era mentira. Escuche bien. Mefiboset era un pordiosero, encima paralítico, el hijo de la descendiente del rey Saúl, pero un paralítico. Fue traído a la casa del rey y se sentaba todos los días a la mesa del rey. Fue adoptado por el rey, con todos los privilegios. Escuche bien. Cuando David pregunta esto, Mefiboset no dice,
este Siba, hay que matarlo, es un mentiroso. ¿Sabe qué le dijo a él? No se defendió. Usted después de ese pasaje en la Biblia, ¿sabe qué dice Mefiboset? Haz de mí como te plazca, porque siendo yo un perro muerto, me diste la posibilidad de sentarme a la mesa, o sea, me adoptaste. Siendo yo una basura, me adoptaste. Y ahora yo voy a venir a reclamar mis derechos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dijo, él no dijo que se haga justicia porque este es un mentiroso. Dijo, no. Haz como mejor te parezca. Yo me gozo en el que se te haya sido restituido el trono a mi Señor. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes son todos igual que Mefiboset. Dios los sacó de la carroña y los adoptó. Y los trajo como hijos adoptados. Porque ustedes, ninguno de ustedes es hijo legítimo. Ninguno de ustedes es hijo propio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? ¿Herederos? Hoy se escucha que somos herederos. Eso es una mentira, es una blasfemia, hermano. Somos coherederos en Cristo. ¿Qué es coheredero? Somos adoptados. Fuimos adoptados. No somos originales. ¿Quiénes son los originales? Los judíos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, si nosotros tomamos la posición ahora de empezar a reclamarle cosas a Dios, ¿será? ¿Qué postura tenemos que tener? La de Mefiboset. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entender, hermano. No como dicen hoy. Somos hijos del rey. No, hermano. Somos adoptados. Y gracias a que podemos tener estos privilegios solamente por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y no es porque hayamos sido buenos, lindos, o porque seamos los mejores, sino porque éramos, dice la palabra de Dios, lo que dijo el Señor del pueblo de Israel, eran los más inútiles. Por eso puse mis ojos en ustedes. No porque sean un pueblo poderoso, no porque sean un pueblo numeroso, sino porque eran los más inútiles de la tierra. Entonces por eso los miré, le dijo al pueblo de Israel. Y a veces nosotros pensamos que Dios nos miró porque nosotros, porque yo predico lindo, porque tengo un lindo tono de voz, porque digo gloria a Dios. ¿Será así? No, hermano. Porque sinceramente éramos un desastre. Nuestra vida era un desastre. Y Dios nos iluminó a través del Evangelio para que podamos, si nosotros le permitamos, que Él pueda cambiar nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No le parece más de lo que nosotros merecemos? Nos ponemos de pie un segundito nada más. Sobre Dios damos gracias a Dios en esta noche. Bendito sea Dios. Y que Dios, hermano, nos ayude, que Dios nos dé todo lo que necesitamos para seguir siéndole fiel en todo momento y en todo lugar. Oramos a Dios, Señor, en esta noche. Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, en esta noche.